Bueno, pues vamos a por la segunda ponencia de la tarde. Tenemos aquí a Luis Antonio Ruiz Casero, que nos va a intervenir sobre sus estudios de la cárcel de Carabanchel. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en graduado, supongo, ¿verdad? ¿Doctorado? Licencia. Por desgracia, para mi edad, licenciado. Licenciado en Arqueología por la Universidad de Alcalá de Henares, y entre sus líneas de investigación destaca la Guerra Civil y sus consecuencias. En sus publicaciones tenemos a Sin lustre, sin gloria, Toledo y Guadalajara, Frentes olvidados en la Guerra Civil, publicado en Despertaferro en 2023, y su libro, que creo que lo están leyendo, lo han leído por ahí fuera, su libro, Libros del Cao, Carabanchel, la estrella de la muerte del franquismo. Está por aquí, sí. Aprovecha. Bueno, está vinculado a nuestra asociación de los barracones, al destacamento de Gustar Viejo, por haber trabajado con Alfredo González Ruibal y con Álvaro Franco. Y nada más, os dejo por ahí. Bueno, es un placer haber sido invitado aquí a presentar un libro sobre la cárcel de Carabanchel en uno de los últimos edificios que quedan de la cárcel de Carabanchel. Y me explico. Una de las cosas que descubrimos en la investigación es que los destacamentos penales del entorno de Madrid, principalmente los de la Sierra, tanto los de Cuelgamuros, los tres que hubo en Cuelgamuros, como los destacamentos del directo Madrid-Burgos, dependían administrativamente de la cárcel de Carabanchel. Y el funcionariado que había vigilando a los penados, pues eran funcionarios técnicamente de la cárcel de Carabanchel y cobraban su sueldo como funcionarios de la cárcel de Carabanchel. No es una cosa muy conocida y, vamos, o sea, para mí realmente fue una sorpresa el encontrármelo. Así que, bueno, ya digo, de los poquitos vestigios que quedan de la cárcel de Carabanchel, buscándole mucho las vueltas, ¿no? Y es que, por empezar enlazando con lo anterior, pues tengo que darle la enhorabuena a Mercedes por la declaración del lugar de memoria para la cárcel, cosa que en el caso de Carabanchel, a pesar de haber una lucha vecinal de antiguos presos, de los colectivos memorialistas de hace años y años y décadas, y a pesar de haber sido uno de los símbolos inequívocos de la lucha antifranquista, solo, por poner un dato un poco tonto, pero un dato al fin y al cabo, en la serie documental está también patrocinada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la Conquista de la Democracia, que se ha estado emitiendo hasta hace nada, aparecen todos y cada uno de los capítulos la cárcel de Carabanchel. O sea, sobre todo a partir del tardofranquismo fue cuando adquirió esta categoría de símbolo, pero bueno, categoría de símbolo al fin y al cabo, y que ha perdurado incluso más allá de su demolición. Y aquí, además de la enhorabuena, pues tengo que mirar con envidia a Mercedes y a otras de las personas que están por aquí por poder hablar de lugares de memoria que todavía existen físicamente, o existen sus edificios, porque la propia terminología de los lugares de memoria de Nora, pues realmente a veces la empleamos mal los propios historiadores y arqueólogos, pero no se refiere, o no solo se refiere a lugares físicos donde tuvieron lugar hechos traumáticos, sino que se refiere pues a una conexión de la memoria con la emotividad, con el recuerdo, con la historia, y eso, por mucho que derriben un lugar, pues lo hagan desaparecer, está comprobado que no funciona, que la memoria es tozuda y que incluso después de desaparecidos aquellos que padecieron estos lugares de represión, encarcelamiento, tortura, muerte, pues sigue perdurando y no hay más que darse una vuelta por el barrio de Carabanchel pues para pues escuchar a la gente como sigue siendo inevitablemente pues una de las referencias mentales básicas sobre la dictadura y post-dictadura franquista, concretamente para el barrio, en general para toda España. Y es que, bueno, ya que está el libro ahí, lo podéis comprar, cosa que os animo a hacer, os agradecerán de la editorial, pues
bueno, no va a ser esta una charla al uso en la que os desglose la historia cronológica, ¿no?, de la cárcel de Carabanchel, ya que eso es lo que quisimos hacer a través del libro y lo que quisimos que estuviese negro sobre blanco en esta monografía, sino que, bueno, pues me permite ciertas libertades esto, y me permite pues hablar también un poquito de algo que quizá no me corresponde a mí mucho. Yo cada vez que he presentado el libro he estado acompañado pues por gente del mundo asociativo, de los que han estado realmente en la lucha desde el principio por la reivindicación del espacio de la cárcel como un lugar de memoria. Pero bueno, ya que no es el caso hoy, pues me voy a tomar la libertad de hacerlo yo y de contaros un poco de cómo ha sido el proceso tanto de la génesis del libro como de esa memorialización de ese espacio emblemático, quizá el más emblemático de la dictadura franquista relacionada con la represión y el más trágico, ¿no?, y el que ha tenido un final más trágico y más, me atrevería a decir, infamante, ¿no?, de todos los espacios de memoria relacionados con el franquismo. Sé que, bueno, acaban de mencionar el Memorial de la Almudena, hay muchos otros casos porque desgraciadamente estamos en un país muy dado a estas cosas, pero el caso de la cárcel de Carabanchel es paradigmático por muchísimas cosas. Se demuele por un gobierno socialista o bajo un gobierno socialista y posteriormente, lo que más me ha tocado a mí de cerca, porque eso lo dejo claro en el libro, esto ha sido un trabajo de encargo. Yo soy arqueólogo, historiador y estoy especializado pues, tanto en la guerra como en los primeros años del franquismo, ¿no? La cárcel de Carabanchel se inaugura en 1944, por lo tanto, y continúa funcionando como tal hasta 1998, demolida en 2008, por lo tanto, pues excedía un poco mis límites cronológicos y yo lo que hice fue, bueno, pues ser un mercenario de la memoria. Empecé así, trabajando para las asociaciones, ¿no?, que de verdad han hecho el trabajo duro y han estado luchando desde el principio por la memoria de la cárcel. Y digo todo esto de que es un espacio infamante, de todo esto, pues aparte de por la demolición, por el maltrato al que se les ha sometido desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, porque Mercedes os ha contado una parte muy luminosa de todo esto, relativamente luminosa, ¿no?, con sus críticas y con todo esto, pero al final de un proyecto que acaba en cierto éxito, que sienta las bases de que en el futuro pueda ser un proyecto de éxito. Y esto, sin embargo, pues ha oscilado desde el pleno interés a la marginación y realmente hacia ciertos desprecios, ¿no?, hacia los colectivos memorialistas con respecto a la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel es un espacio enormemente incómodo para todas las formaciones de las mayoritarias de la España democrática, ¿no?, que han llegado a tocar poder en la España democrática. Y es que claro, es una cárcel franquista, es la gran cárcel ex novo construida durante la dictadura franquista, por lo tanto símbolo, ¿no?, por una parte de la represión, por otra parte del antifranquismo, pero también es una cárcel que desarrolla parte de su historia en plena democracia, ¿no? Realmente quizá la transición democrática se inicia, podríamos decir, con esa salida simbólica de Marcelino Camacho y los presos del proceso 1001 de la cárcel. La cúpula de Carabanchel, pero también el jersey de cuello alto de Marcelino Camacho serían un lugar de memoria, ¿no?, si seguimos esta descripción que he dado al inicio. Pero es que, claro, lamentablemente, y en contra de muchos informes, incluso informes técnicos que iban en ese sentido, la cárcel no cierra cuando acaba el franquismo, sino que se continúa manteniendo 20 años más como un espacio de una cárcel, como la prisión provincial de Madrid, y continúa hasta día de hoy siendo un espacio de vulneración de derechos y un espacio de encarcelamiento, porque el único edificio que sigue en pie de toda la cárcel, ahora sí hablando estrictamente, ciñéndonos al propio recinto de Carabanchel, es hoy el CIE de Aluche. O sea, sigue siendo un espacio bueno, pues, donde se vulneran derechos, donde se encarcela básicamente a personas que no han cometido ningún delito. Antes de eso estuvo en pie, que se derribó poquito después de la demolición de la cárcel, creo que en 2012, me falla ahora mismo la memoria, pero probablemente en 2012, lo que había sido la antigua enfermería de la prisión continuó siendo, tras el derribo de la cúpula y del panóptico de la cárcel, pues otro centro de internamiento, en este caso para menores, el centro de Los Rosales, del que hubo montones de denuncias, acusaciones de acoso, de malos tratos a los niños internos, ¿no?, en este caso. Por lo tanto, pues una historia que no permite enorgullecerse, ¿no?, a las autoridades, sean del signo que sean, y me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular,
Y por lo tanto, hablando claro, pues desde que comenzó todo este proceso con la nueva ley de memoria democrática y todo esto, hemos pasado pues de cierto apoyo institucional, cierto auxilio a la hora de tratar con ese pozo negro que es el Ministerio del Interior, ¿no? Con el que nos hemos tenido que pelear, no físicamente, pero casi. Y ha pasado de respaldar un poquito lo que queríamos hacer y casi ser parte, ¿no? Juez y parte de este proceso de memorialización de la cárcel, a, bueno, pues el vacío, el desprecio, la ignorancia, el prometer una cosa y cuando sale articulada en los boletines oficiales pues que sea otra muy diferente. Y bueno, pues yo últimamente lo conté en una charla y tuvo éxito, o sea, tuvo una reacción emotiva del público, lo que voy a contar a continuación, así que lo continuaré contando hasta que deje de llamar la atención. Cuando salió el libro, Alicia Torija, que ha estado en el proceso, bueno, pues desde el inicio, ahora está más en Madrid, pero bueno, independiente, o sea, fuera de su vinculación política, ya es arqueóloga y bueno, pues es una de las personas que ha estado siempre asesorando, acompañando, militando en la reivindicación del centro de memoria en el que se pretendía o que se aspiraba a levantar sobre el solar de la cárcel de Carabanchel. Pues bueno, por consejo de ella decidimos mandar un libro cuando ya estaba sobre la mesa a la Secretaría de Estado, a la atención de Fernando, del secretario de Estado, con el que ella tiene cierta relación personal y que, bueno, pues a ver si éramos capaces de reconducir este apoyo perdido y transformar cierta ignorancia y cierto maltrato pues en nuevamente conversaciones que se tradujesen en hechos, ¿no? para ese hipotético centro de memoria. Cuando le mandamos el ejemplar a Fernando, se lo mandé yo personalmente, pues Alicia le preguntó que si lo había recibido, qué le había parecido, qué tal, y dijo Fernando, sí, joder, muchísimas gracias, de verdad que lo vamos a tener en cuenta, va a ser una herramienta también para lo que hagamos en el futuro, etc. 2 días después me llegó de vuelta la copia porque no la habían recibido, la había rechazado correo. Esos son los mimbres en los que nos movemos a día de hoy, así que quitar un poquito de esperanzas a los que preguntaban antes por el Ministerio y por la Secretaría de Estado, porque bueno, si el proyecto les gusta y no les es demasiado incómodo, pues sin duda podréis encontrar, si tenéis suerte, apoyo, pero como no, pues bueno, pueden pasar este tipo de cosas. Bueno, por volver un poquito a algo un poco más ortodoxo, ¿no? Pues reconduciendo también estoy hablando de cómo se gesta el libro. El libro nace pues son de las pocas veces que he tenido yo proyectos, o sea, que he estado pagado por trabajar en la investigación histórica, ¿no? Y esto también se lo debo a las asociaciones, tanto por un centro de la memoria en la cárcel de Carabanchel, como a la asociación La Comuna, ¿no? Que es una asociación de antiguos presos políticos del franquismo, que son los que propusieron este proyecto y los que quisieron pues que se investigase con vistas a dotar de documentación primaria, de fuentes escritas, a este hipotético centro de memoria de la cárcel que al principio de las legislaturas de Pedro Sánchez pues parecía que pintaba bien o que había cierto espacio a la esperanza, ¿no? Entonces hubo una primera fase que fue de recopilar toda la documentación escrita que pudimos y que estaba pues en diferentes instituciones referente a la prisión. Y por otra parte, pues hubo una segunda convocatoria también financiada a través de estas subvenciones de memoria democrática, con la que redactamos una memoria final y realmente un recorrido histórico por la cárcel en base a esa documentación que habíamos recopilado. Y eso fue lo que dio origen al libro. Realmente el hecho de publicarlo, se pensó en un principio en colgarlo de forma gratuita en las webs de las asociaciones, pero fui yo quizá el responsable de empujarles un poco a buscar una editorial comercial que, si ellos querían que se escuchase, querían cierta difusión, pues creo que al final es una buena opción, o es al menos tan buena opción como cualquier otra, y como me ha demostrado la experiencia, pues muchísimo mejor. Yo no conocía a nadie de Libros del Cao, salvo a través de leer sus libros. Es una editorial sobre todo de periodismo, ¿no? de mucha más actualidad de lo que estoy yo acostumbrado a trabajar, pero
en ese caso sí que ha sido un éxito plenamente, ¿no? Lo que ha pasado, y es que le han dado una difusión enorme. Yo llevo ya unos añitos en la investigación y tengo que decir que lamentablemente esto que ha sido un encargo pues ha sido mi mayor éxito, ¿no? Hasta la fecha. Ha sido pues, lo que más eco mediático ha tenido, lo que más también cierta contestación por parte de la sociedad y ciertas preguntas. Ha habido gente a la que no le ha gustado, cosa yo que me encanta, porque en este caso pues, ha sido la única persona que me lo ha dicho frontalmente pues ha sido un antiguo funcionario de prisiones en activo durante el franquismo, así que bueno, algo habremos hecho bien, ¿no? Y bueno, ha contribuido a que sea eso que decía de forma vacía el secretario de Estado, que creo que sí que se le ha dotado de contenido, una herramienta, ¿no? O sea, lo que pretendió es que el libro sea una herramienta también para estas reivindicaciones. No acaba aquí, no acaba si hay el día de mañana hay una moción de censura o se convocan elecciones y pierde el centrismo, el centro izquierda, que le queréis llamar, el gobierno del país, pues no acaba ahí, porque esto ya sabéis que son carreras de fondo, procesos de lucha muy exigentes, muy agotadores, pero que bueno, que si queremos que continúen y que alcancen algún éxito, pues tenemos que seguir ahí presionando, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, al final estoy encantado con el resultado. Hemos hecho un recorrido sobre la historia de Carabanchel y todas las cosas que la rodean, ¿no? Todas estas cuestiones de las luchas por la memoria, de la demolición, los fracasos, los éxitos. Y bueno, por lo menos hay un hito en el camino, un camino que será muchísimo más largo, pues que es sin duda pues este libro. A lo largo de la investigación pues ha habido muchas cosas que me han sorprendido, que me han llamado la atención, y permitidme que os liste algunas de ellas. En primer lugar, la propia inauguración de la cárcel. La cárcel de Carabanchel se construye con mano de obra penada, se levanta, bueno, pues en parte con barracones muy parecidos a estos en los que nos encontramos, ¿no? Había un destacamento penal en la cárcel, aunque los presos no dormían ahí, en ese caso, dormían en el penal de Santa Rita, pero para la administración, los comedores, los almacenes, bueno, la obra, pues había un pequeño poblado, un pequeño destacamento penal ahí en la cárcel que fue el que lo construyó. Pero bueno, después de estos 4 años de construcción, se inaugura con muchísimo fasto en 1944. A la inauguración acuden pues las más altas autoridades del ministro, acude su representación de Falange, representación religiosa, hay un desfile de presos y unas fotografías muy llamativas que igual algunos las tenéis en la mente, de Santos Lluvero, de los presos allí formando uno de los patios y las autoridades pasando por allí. Faltaba la más alta autoridad, según la retórica del momento, o sea, faltaba Franco. Franco nunca pisó la cárcel de Carabanchel, a pesar de ser la mayor de las prisiones que se construyen durante la dictadura y de ser, bueno, pues en aquel momento escaparate de la propaganda de la política penitenciaria que quería hacer la dictadura. Detrás de esas fotos de Santos Lluvero hay muchas preguntas que hemos tratado de responder. En primer lugar, ¿dónde están hechas? Las fotos están hechas en un patio cuadrado que no cuadraba con ninguno de los espacios que dejan a los patios el panóptico de la cárcel, ¿no? La estrella de 8 puntas que era la cárcel de Carabanchel, y no aparece por ninguna parte la famosa cúpula, ni la puerta de entrada, ni nada de esto. No aparece porque no estaban construidas en 1944. Tendría que pasar por lo menos una década para que se inaugurase esos elementos simbólicos de la cárcel. Y es que la inauguración del 44 es una auténtica mascarada, es un constructo propagandístico, ¿no? Solo estaba finalizado en aquel momento pues una pequeña parte, la parte que luego correspondería al correccional, que eran varios módulos que estaban en la parte sureste de la prisión y que estaban, bueno, pues también ellos mismos sin acabar. Según la propia documentación de la cárcel, esos módulos en concreto estaban destinados a acoger a unas 300 personas. Aquí se va a repetir parte de los discursos y probablemente parte de los que ha habido por la mañana, que lamentablemente no he podido estar, pero vamos, es una de las señas de identidad de la política penitenciaria del franquismo: el hacinamiento, la precariedad y el maltrato de los reclusos, entre otras cosas, a través de esas condiciones de hacinamiento. Llegaron a meter hasta cerca de 5.000 cautivos
en un espacio diseñado solo para 300 porque lo demás no existe, básicamente. Esas fotografías tan a lo Leni Riefenstahl de la inauguración, pues son en efecto una mascarada, son propaganda pura y dura, porque la mayor parte de los presos, o los presos más conflictivos, se los habían llevado a Alcalá de Henares la tarde anterior, como aparece en las memorias de Sixto Agudo, de uno de los presos comunistas que estuvo allí en esos primeros momentos. Y por lo tanto, de ese hacinamiento, de esa precariedad, de ese hambre, de esa falta de todo, de absolutamente todo, hasta de ropa, pues no hay nada, ¿no?, en esas fotografías. Otra de las vertientes de esa mascarada de las fotografías y de la inauguración, pues es que, claro, en las fotos no aparecen los 3 fusilados que esa misma mañana, pues horas antes de la inauguración, pues estaban en campamento, los habían sacado de la cárcel y habían sido fusilados donde se solían fusilar a los presos de Carabanchel, que eran en el vecino campamento militar, ¿no?, que es de Madrid, pues es campamento. En un lugar estratégico, también puntos en común con otras prisiones y campos de concentración de toda España. ¿Por qué? Pues porque pasa muy cerca de 2 vías de comunicación importantes, de un ferrocarril que forma parte también de la iconografía concentracionaria del siglo XX, y como en Auschwitz, y aquí acaban las similitudes con Auschwitz, que me parece una frivolidad estar comparándolo, pero se construyó un ramal del ferrocarril de Vía del Pardo que entraba hasta dentro de la cárcel cuando estaba en construcción, ¿no?, para facilitar todo esto. Pero es que además de las vías de comunicación estaba muy cerca de un camposanto y de un paredón, que eran las cosas necesarias para la política penitenciaria franquista para que las cosas funcionasen con la celeridad y la eficiencia correcta, ¿no? La escala y la intensidad de la represión de esos primeros años ha sido otra de estas cosas que me han sorprendido, porque mientras el franquismo empleaba la prisión de Carabanchel pues como un escaparate de lo que podía hacer si se construía una cárcel ex novo, con medios, con dinero, pues está pues un espacio que según los testimonios de los propios presos, llegar a la prisión, a esa masificadísima prisión de Carabanchel en 1944-45, pues suponía una vuelta a los campos de concentración, ¿no? No es que las condiciones de las cárceles del resto de prisiones provisionales de Madrid fuesen una maravilla, sino más bien al contrario, pero había comenzado en algunos de esos lugares pues por las propias dinámicas de la dictadura, de los asesinatos, los indultos provisionales, la clasificación de los presos, a ceder en algo esa masificación extrema de los primeros momentos, y aquí vuelve con toda su fuerza, ¿no? Hay un testimonio terrible de uno de los primeros presos, José Manaut, que habla de cómo cuando llega la primera expedición de la que él formó parte, pues está todo brillante, prístino, los grifos cromados, el suelo limpio, pero que eso duró horas, ¿no? Porque, para empezar, el agua se acabó esa misma tarde, dejó de haber agua corriente, en la cárcel de Carabanchel nunca hubo agua corriente hasta que el canal Isabel II hace un ramal en la década de 1960, y la cárcel llevaba ya 20 años abierta. Y lo que funcionaban era pues con camiones trayendo aljibes, con un depósito de agua provisional, y aquello, pues claro, habilitado para 300 presos y de repente metes a 5.000, se acabó en las primeras horas. Se llegaron a formar auténticas colas en la puerta de familiares llevando botijos, cubos, ¿no?, para que los presos pudiesen tener algo de agua. Y bueno, pues estas son las condiciones, ¿no?, de la cárcel escaparte del franquismo en esos primeros años de funcionamiento. De esos primeros años, que quizá son los más duros, con diferencia, ¿no?, quizá hasta el final del franquismo, cuando vuelve a haber un recrudecimiento de la represión, ya a partir de finales de los 60, sobre todo principios de los 70, pues son los años, por otra parte, más combativos de los presos. Y es que cuando se inaugura la cárcel de Carabanchel están desembarcando los aliados en Normandía, y por lo tanto, de parte de la oposición antifranquista, pues se ve que se puede abrir una ventana de oportunidad para derrocar a Franco, ¿no? Era una esperanza fundada, viendo lo que estaba pasando en Europa, que lamentablemente pues, fue una de tantas esperanzas truncadas o de traiciones, ¿no?, abiertamente de las democracias occidentales a las franquistas. Pero claro, en aquel momento no había manera de saber cómo se iban a rematar las cosas, y ante ese periodo de represión desatada, pues había una contestación desde dentro de las galerías. Sabemos por las memorias de otro de los presos que
que la cuarta galería en aquel momento, que era la más conflictiva en ese momento, circunstancialmente del correccional de la cárcel, pues la llegaban a conocer los funcionarios de prisiones como el segundo frente, ¿no? como se referían al frente de Normandía, al frente del este, y luego de Normandía, de lo conflictiva que era, porque físicamente andaban a hostias por las galerías, andaban resistiéndose a veces a las sacas, a los malos tratos, a los encierros en las celdas de castigo, bloqueando físicamente el paso de los funcionarios. Y es, al menos a mí me ha resultado sorprendente leer cómo uno de los respetados directores de la cárcel de Carabanchel, funcionarios desde el más alto grado del cuerpo de prisiones del franquismo, pues participaba personalmente en las palizas, ¿no?, de los detenidos y al menos que se sepa, fue responsable directamente pues, de que se le muriese básicamente en la silla de las torturas de las palizas, pues uno de estos presos, Batista, ¿no?, uno de los primeros directores de la cárcel, por cierto, también protegido de Melchor Rodríguez, que es algo sorprendente, el delegado de prisiones del Gobierno de la República y responsable de salvar a un montón de presos de la prisión de mi ciudad, de Alcalá de Henares, de una masacre, ¿no?, hecha como represalia a un bombardeo. Batista era un falangista camuflado en el Madrid de la guerra, y que el hecho de estar protegido por un representante de la CNT pues no le volvió una persona más indulgente ni más respetuosa con sus enemigos, con sus antiguos enemigos durante la dictadura, está claro. En los años 50, primero una cierta igualdad y luego un superamiento, ¿no?, por parte de las cifras de presos comunes con respecto a las de presos políticos en sus celdas. En los años 50, la guerra había terminado en 1950, de aquel momento pues pasaron, pues pudieron luego licenciarse no solo en filosofía o en carreras relacionadas. En una sociedad con oportunidades y más igualitaria y no sometida tanto al franquismo como a las herencias del franquismo, pues nunca hubiesen pasado por una cárcel, ¿no? Nunca se hubiesen visto condenados a la marginalidad y haber acabado en las cárceles. Esto pues, es todo lo debatible que queramos, pero era un punto de vista válido y creo que por lo menos merece que se repiense, ¿no? Los presos sociales aprenden no solo cuestiones concretas de los presos políticos, sino que aprenden también que la organización y la lucha compartida pues pueden tener éxito. Y es que, aunque sea una historia triste y que acabe de una forma trágica, la de la cárcel de Carabanchel, pues sí que hay lecciones interesantes y victorias. Y es que a través de los motines, las huelgas encubiertas, los plantes, pues se fueron consiguiendo incluso en los años más oscuros del franquismo pequeñas ganancias, pequeñas victorias que consiguieron ganar unos días de vida para algunos de los compañeros de estos presos que estaban entre rejas y que en una circunstancia tan tremenda como la victoria del franquismo y la dictadura consolidada y todas sus consecuencias, pues suponían pues eso, garantizar una oportunidad a gente que en otras circunstancias pues hubiese acabado allí sus días, ¿no? Como digo, nace la COPEL a través de esta enseñanza de la lucha colectiva, que es la coordinadora de presos en lucha, y que protagoniza los motines más espectaculares de la cárcel de Carabanchel y en general de toda la historia carcelaria española, del siglo XX al menos, que dan la vuelta completamente a la cárcel. Los más gordos, los más sonados, pues son los del verano de 1977, y dejan unas imágenes que han pasado a la posteridad de los presos encaramados en las azoteas, la cárcel prácticamente en llamas, algo que ha quedado muy en la retina también de los propios vecinos de la cárcel, del barrio. Cuando uno pasa por allí y acude a foros en los que hay gente de Carabanchel, lo que más recuerdan, también por una cuestión biológica, ¿no? Y es que, claro, obviamente ya no queda casi gente que recuerde los primeros años del franquismo, pero sí que hay mucha gente que recuerda vivamente la transición, el tardofranquismo, los primeros años de la democracia. Y claro, el hecho de ser un adolescente o una vecina del barrio o pasar por allí y ver a la policía montada, desplegada allí, varios helicópteros sobrevolando la cárcel y arrojando gases lacrimógenos y bombas de humo sobre la prisión, ver a los GEO reventando las puertas y irrumpiendo en las azoteas para acabar con esos motines, pues es inevitablemente una imagen que se te queda, ¿no? La lucha de la COPEL fue, pues, bueno, tuvo algunas victorias muy a posteriori, pero fue
liquidada a sangre y fuego, ¿no? Por las fuerzas de orden público, por la Dirección General de Prisiones, y lo que conllevó pues, fue la dispersión de los presos que estaban asociados, ¿no? que formaban parte de la COPE, y su internamiento en cárceles de máxima seguridad, en cárceles ex novo de la democracia como Herrera de la Mancha, de infausta memoria, en la que, bueno, pues de la que salió la primera condena por torturas de la entonces joven democracia española, ya en los años 80, mucho tiempo después de que hubiesen ocurrido los hechos. Y bueno, hablando de esos lugares simbólicos de memoria que no están hechos de ladrillo, pues también es un lugar de memoria las cicatrices de Miguel Martínez, que se cortó las venas y se rajó el vientre, situación penitenciaria femenina, y es algo que bueno, no se desconoce. Hembras aparecen así en los listados, muy poquitas, 150, 70, pero su número va fluctuando. Probablemente mujeres en tránsito, que se las iba a llevar a otras cárceles, específicamente de mujeres de Madrid y de otras partes de la geografía española, sino también de las monjas que había en la cárcel de Carabanchel, porque tenía una congregación religiosa femenina que se dedicaba a cuestiones asistenciales, pero también de las que estaban fuera, de las mujeres de los presos republicanos, pero también de las mujeres de los presos comunes, pero también de las mujeres de los presos de la COPE, y también las abogadas laboralistas de la transición, toda esta gente que entraba y salía de la cárcel no como presa, sino como vínculo con el exterior y con la justicia, ¿no? de los presos. Y bueno, también es que es realmente la doble invisibilización, ¿no? Como parte del entramado de las víctimas y como la propia condición femenina pues, todavía a día de hoy, ¿no? Perduran los estudios históricos en España sobre la represión y sobre tantísimas otras cosas. Vale, bueno, estoy ya pasando de tiempo, así que bueno, realmente poco más que decir. Yo prefiero devolveros el turno de palabra, que me contéis algo de vuestras percepciones acerca de lo que he contado, acerca de lo que os evoca Carabanchel. Disculpad la poca ortodoxia, ¿no? de esta presentación, pero ya digo, pues bueno, ahí está escrito para quien quiera. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo suficiente, vamos muy bien de tiempo para abrir un turno de preguntas. Una pregunta, solo es una pregunta, como lo has mencionado en esta sala. ¿Fue el primer director de Carabanchel? ¿Era el secretario de Melchor Rodríguez? ¿O no fue el primer? Bueno, ¿y cómo se llamaba? ¿Qué nombre? Era Juan Batista, y sobre si fue el primero o no, aprovecho para contar algo que no he contado. Y es que no lo sabemos, probablemente fue el primero. ¿Cómo no sabemos quién fue el primer director de Carabanchel? Ni exactamente el segundo ni el tercero. Tenemos un listado de unos cuantos directores que llegan a los años 90, pero no hay un listado oficial, y es que o sea, una de las cosas más importantes de las que quería comentar, pues me he esperado el turno de preguntas porque sabía que iba a salir de alguna manera. Y es que la documentación histórica de la cárcel de Carabanchel ha sido destruida. Tuvimos mucha polémica con eso al principio, mucho antes de que saliera el libro, ¿no? Cuando presentamos los resultados de esta primera campaña, digamos. Y sé que no es un caso único, que es una cuestión, bueno, pues asociada en general a la institucionalidad de los gobiernos después de la transición en España, pero específicamente a instituciones penitenciarias, ¿no? La heredera de la Dirección General de Prisiones y en concreto al Ministerio de Interior, que ya ha salido aquí en alguna otra charla. El caso de Carabanchel es especialmente sangrante porque funcionó como, bueno, realmente no oficialmente, pero sí técnicamente, como una prisión central de toda España. Y era por donde pasaban todos los presos que estaban en tránsito de todo el país, por eso hubo tantísima gente, algunos tan conocidos, otros anónimos, que pasaron por ella, miles y decenas de miles, y bueno, no me atrevería a decir una cifra porque es otra de las cosas que de las preguntas que jamás podremos responder. Y es que en Carabanchel se construye ya, se proyecta a finales de los años 40, se construye en la década siguiente, el Centro de Observación Penitenciaria, que aglutinaba todas las fichas de presos de toda España y que funcionaba pues eso, como un centro de estudios, de investigación sobre cuestiones penitenciarias. También se abre una escuela de estudios penitenciarios en la cárcel
Y por lo tanto Carabanchel no solamente tenía su propia documentación cotidiana que genera cualquier prisión o cualquier institución, sino que además funcionaba como organismo centralizador de esa documentación penitenciaria de todo el Estado. Cuando cerró la cárcel quedó abandonada, al principio hubo una vigilancia, los terrenos eran y son titularidad del Ministerio del Interior, pero esa vigilancia en un momento dado se suprime y comienza el expolio, bueno, pues lo que es un edificio abandonado, además en el centro de Madrid, a día de hoy está muy cerca del centro de Madrid, ¿no? Es muy llamativo porque esa pequeña parte que sigue en pie, que está ocupada por el CIE, también hay una comisaría ahí, la comisaría de Latina, y hay policías todo el día, y están allí de guardia todo el día, y si no se acerca demasiado a determinados sitios, te echan de allí, y todas estas cosas. Bueno, pues durante mucho tiempo estuvieron entrando para llevarse todo el material metálico que había dentro de la cárcel, los chatarreros. Sabemos que llegaron hasta con camiones, a meter furgonetas dentro de la cárcel para llevarse los radiadores, el cableado, absolutamente todo. Y entre todas las cosas que se perdieron, pues la documentación. La documentación que debía ser, pues al final de la historia de la cárcel se construyó una gran nave, parece una nave industrial, para almacenar el archivo de la cárcel. O sea, que me imagino que la escala de todo esto sería enorme. Nosotros denunciamos la destrucción de esta masa enorme de documentación y en su día tuvimos algo de contestación y de oposición por parte del colectivo de los archiveros de este país, incluso gente que yo he tratado y respeto muchísimo y están en nuestra misma trinchera de la memoria, digamos. Porque por cierto corporativismo decían, bueno, es que no sabéis de lo que estáis hablando, tal, es que, ¿cómo que, qué pruebas tenéis? Claro, me encantaría aquí dejaros un papel con fecha de entrada y sello del ministerio, no lo tenemos, tuvimos una reunión después de luchar muchísimo y gracias al aval de la Secretaría de Estado, en este caso sí, con las archiveras del Ministerio del Interior, que oficiosamente me dijeron lo que había pasado, porque ellas cuando se abandonó la cárcel con muy poquitos medios rescataron lo que pudieron, se llevaron un par de furgonetas, de cajas, lo que ellas consideraron lo más importante en aquel momento, que eran fichas de presos, que es la documentación que actualmente está en el CIS Victoria Kent, la antigua cárcel de Yesería, y todo el resto, no sé, y cada uno puede tener una teoría, pero el hecho es que no está. Y prueba de esto es que antes, durante y después de denunciarlo, pues me llegan o llegan a asociaciones pues carpetas de documentación, objetos de la cárcel. Bueno, a mí me han llevado a pasar, lo último así gordo que hicimos pues fue entregar 7 cajas a la Fundación 1 de Mayo de documentación de la cárcel de un señor que era profesor de filosofía que vivía muy cerquita y que se había dedicado a colarse y sacar papeles de allí que le parecían interesantes, papeles y otras cosas. Peculio, dinero penitenciario, unas raquetas de los campos de deporte que había en la cárcel, no sé, algunos objetos también. Y aquello, bueno, provisionalmente lo hemos dejado allí a la espera de que se abra un centro de memoria en esta legislatura, en la siguiente o dentro de 60 legislaturas, pero se abrirá, se abrirá. Así que no sé, bueno, espero haber respondido muchísimo más de lo que me han preguntado, pero bueno, espero haber respondido porque no sabemos también un listado exhaustivo y completo de las autoridades que estuvieron a cargo de la cárcel. Muy bien. Yo quería... No, hacer una pregunta, bueno, ya casi la has contestado, porque acabas de decir que no hay documentación, que ya. No son historias de la mili, vamos a ver, todos tenemos un pasado. Yo en el año 82, 83 me tocó hacer dormir por España y todo eso, y en la prisión militar de Alcalá de Henares, que estaba trancada, Miras del Bosque, un campo de fútbol se paraba y al lado estaba la prisión de Alcalá 2, o Alcalá Mico 2, creo que se llama. Cuando a mí particularmente me tocaba la Garita 9 a hacer las guardias, los gritos que se escuchaban, vamos a ver, ya estábamos en democracia, a lo mejor hasta los presos se ponían El Exorcista, una película de Kubrick, porque evidentemente en España del año 82 no había torturas. Quiere decirse, no se puede a sus funcionarios, a partir de la ley de amnistía, aleluya, aleluya, llegó la democracia, ya están todos amnistiados. Pero del 77 hacia adelante, había muchas películas de Stanley Kubrick y del Exorcista, porque ya digo, yo los gritos que escuché, yo los he escuchado. Y claro, si te ponen El Exorcista a las 3 de la madrugada, entiendo esos gritos. Quiere decir, esa documentación que se ha quemado hoy, qué pena, en otras cárceles, habría funcionarios que les pondrían esas películas. Es decir, que se torture, porque quiero que esta noche, si llaman a las 12 de la noche a mi casa, sea lo de razón, no sea nadie. Entonces, habrá cárceles o sitios de reclusión
donde no se haya perdido esa documentación como en Carabanchel, porque esos gritos yo los escuché. Por España la Constitución, lo que tú quieras, pero yo los escuché, que eran presos o los políticos, terroristas de estos, o vascos, algunos en la net y en la sociedad, como eran vascos, ahí están. Quiero decirse que lo mismo que pasaba en Alcalá Meco 2, en el año 82-83, habrán otros sitios donde democráticamente o les preguntaban, ¿cómo quieres la bañera? ¿Una o dos? Les preguntaban si la quiere la bañera así, o dos bañeras, o tres, o la barra, una barra, dos. Ahí está. Bueno, nada, o sea, poco que decir, que claro Que que la canción de Carabanchel pasa en otras cárceles, se envía parte de la documentación o el Ministerio del Interior. me encantaría dar una respuesta, no la sé, pero sí que te puedo decir que a raíz de esta denuncia que hicimos de lo de la desaparición de la documentación, pues se han acercado compañeros, gente que conozco de Alcalá de toda la vida, que también se colaron en la cárcel de... Bueno, lo que fue la cárcel de mujeres de Alcalá, que en el primer franquismo formaba parte del mismo complejo, ¿no? Lo que hoy es el Parador Nacional, también estupendo, te puedes tomar ahí unas migas con chocolate en invierno riquísimas, ir por allí, pero no hay ni una puñetera placa. Bueno, hay una que recuerda lo de Melchor Rodríguez, pero está en una boca calle. Mi pregunta es, allá había... Respondiendo a tu pregunta, allá había funcionarios. Esos Por funcionarios favor, sí. que hay más intervenciones. Vale. Yendo a la cuestión, me han contado que en la antigua cárcel de Alcalá pues pasó exactamente lo mismo, que estaba la documentación por ahí tirada, que prácticamente ha desaparecido, o sea, es una cosa delictiva el romper una cadena de custodia, de documentación. Tengo que hacer un matiz a lo que he dicho antes, sí que hay documentación de la cárcel de Carabanchel, claro que lo hay, porque generó tantísima que es imposible destruir todo. En el Archivo General de la Administración hay series muy incompletas de determinadas cosas que me han sido muy interesantes, importantísimas para poder escribir esto. Expedientes disciplinarios a funcionarios de prisiones desde los años 40 hasta los 80, ni uno solo por malos tratos, ¿eh? No se abrió ni uno solo de los que he consultado de Carabanchel, ni uno solo por malos tratos, que también es llamativo, ¿no? O sea, pues, de hasta qué punto estaba normalizado y legalizado algo que era evidente. Y bueno, pues nada, o sea, es que un poco, no tengo ninguna pregunta que responder, date la razón, que por supuesto hay un informe estupendo del gobierno vasco firmado por Paco Echeverría, por otros investigadores, que hablan de la pervivencia de las torturas en Euskadi y fuera de Euskadi en democracia. Pues es que no Sí, o a Europa, me parece también. Sí. No son rumores ni oír gritos en la distancia, es que está negro sobre blanco. Vale, tenemos dos preguntas y terminamos. Rapidito, primero felicitarte por la obra realizada, pero luego también decirte que creo que la justicia mencionará al Partido Comunista. Al Partido Comunista, que fue tan importante, no solo en la cárcel de Carabanchel, sino en todas las cárceles a partir de desde los años, desde el fin de la guerra. Hay que reconocerlo. Sí. Y aquí no lo he dicho explícitamente, pero en el libro lo encontraréis. Sí, Hay que fue reconocerlo. el alma de la resistencia antifranquista durante toda la dictadura. Sí. Hemos mencionado varios a lo largo de, he mencionado varios, pues empezando por Marcelino Camacho y hablando de otros, pero sí, obviamente. Son los que se llevaron la peor parte de todas esas torturas y malos tratos y fusilamientos, ¿no? A mi abuelo. Obviamente. Tenemos que terminar ya. La última intervención. Bueno, te agradezco la intervención y me ha gustado mucho las referencias a los presos comunes, porque con una mirada un poco de historiador de las cárceles, la gran mayoría de los presos que pasaron por la Modelo de Barcelona o por Carabanchel fueron precisamente comunes, ¿no? Entonces creo que eso es importante. También las referencias que has hecho a, por ejemplo, los insumisos, ¿no? Que también pasaron por allí, con lo cual complejiza mucho la historia de la prisión. Yo insistiría un poco en el tema de los documentos, porque yo en el año 2000, en el citado del Centro de Inserción, Victoria Kent, otra de las grandes mascaradas también de estos gobiernos democráticos, ¿no? En ese centro, en aquel entonces, yo estaba consultando la documentación que quedaba de la cárcel de Ventas y encontré muchísima documentación de expedientes penitenciarios únicamente de prisiones de Barbes, o sea, durante la guerra civil, muchísima documentación. Incluso encontré, pero estaba, digamos que manga por hombro en unas salas, documentación sobre la huelga de hambre de los grapos en los años 80. Entonces eso yo lo veía y ya está. Lo que te quería preguntar es que al final toda esa documentación en teoría pasó al Archivo General del Ministerio del Interior, porque en aquel entonces estaba custodiada por instituciones penitenciarias. Al pasar al Archivo General del Ministerio del Interior, que es lo que he comentado esta mañana, es cuando se aplica una restricción especial
de ley del patrimonio y es cuando empiezan los problemas con la consulta. ¿Tú no pudiste ni siquiera consultar expedientes? ¿No se conservan expedientes penitenciarios de Carabanchel? Esa es un poco la pregunta. ¿O qué pudiste consultar y con qué condiciones? Los expedientes, sé que se conserva al menos una parte importante de los que hubo en la cárcel, pero es que no era lo que nos interesaba para el trabajo. Y por otra parte, se junta otra cosa, que es que cuando estábamos en el proceso de investigación estaban siendo digitalizados y no tuvimos acceso a esto. Por terminar con una anécdota, cuando estábamos en este proceso de investigación, ya os he dicho que realmente lo que hay de fondo es una lucha entre competencias de administraciones, ¿no? Apoyados en aquel entonces dependía del Ministerio de Presidencia, ¿no? De Bolaños, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Entonces, apoyándonos en ellos, apelamos muchas veces, probablemente más de una decena de veces, a el sistema de archivos de Interior para poder tener una reunión con ellos, a ver hasta qué punto en qué punto estaban las cosas, qué era lo que había, qué era lo que no había, qué era lo que había en el CIS Victoria qué. Después de un año y pico logramos esta reunión a la que he hecho referencia, pero es que antes estuve frecuentando pues para consultar los ejemplares de redención, ¿no? Que está casi la serie completa en la Biblioteca de Instituciones Penitenciarias que está en la calle Alcalá. Y como habíamos escrito a todo Dios, pues me encontré de casualidad, yendo a preguntar algo a la bibliotecaria, un papel con mi firma encima de la mesa, que era una de las solicitudes que habíamos hecho para saber qué había pasado con esos fondos documentales. Y vi que estaba escrito con lápiz en un lateral unas palabras, 4 palabras que decían: esto es un marrón. Yo le pregunté, digo, qué interesante saber lo que es para vosotros esto. No, esto es una cosa interna nuestra. Así que, bueno, sí, eso es lo que... Bueno, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.